les quiero agradecer a cada uno de los invitados que están compartiendo hoy este encuentro. Pensaba hoy que hace 20 años, en el año 2000, casi no había mails. Las cosas se armaban por teléfono, ¿no? Toda esta red se armó una especie de medio por teléfono, medio por correo. Y hoy tenemos como esta capacidad de poder estar como conversando en vivo entre todos, maravillosa. Así que a cada uno de los que hoy van a participar, tanto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en estos conversatorios que nos parecen tan importantes, muchas gracias en nombre del taller. Bueno, placer de parte. Yo tomo la palabra de todos. Claro. Nada, hace 20 años muchos de nosotros estábamos terminando el colegio, ¿no? Lo cual, digamos, también te pone un poco en perspectiva de cuánto cambió la realidad en todo este tiempo. Y hay algo bueno, que conversamos varias veces, que es que tiene que ver con lo que muchos de nosotros como alumnos de los primeros años percibimos con los primeros pasos del Taller Sudamérica, que en ese momento, ahora sí hablo por mí, supongo que hablo por alguno más, pero hablo por mí, por lo menos para mí, representó como el inicio de una posible perspectiva nueva de lo que es la facultad, de lo que es el aprendizaje en el universo de la arquitectura y de lo que es la arquitectura en sí. Y de alguna manera nos dio como un oxígeno nuevo, estando como en los primeros años de la carrera. En mi caso ya al finalizar primer año un tanto desilusionado de lo que es la arquitectura en ese entonces. Después recuperé el entusiasmo, pero la verdad es que mi experiencia de CBC y primer año en ese sentido fue un poco desmotivante. Entonces cerca del año 2000 de repente pasaron algunas cosas que sin duda renovaron el espíritu. Una de ellas fue la aparición de Sudamérica. Perdón, estoy moviendo la cámara. Así que nada, para mí por lo menos es un placer formar parte de este proceso de renovación. Y bueno, muchos de los que van a estar, bueno, prácticamente todos los que van a estar charlando con nosotros estos días y dando teleconferencias durante el año y tutoreando a los cursos son amigos, inclusive más jóvenes que yo. Así que es una renovación profunda la que nos estamos planteando. Qué bueno, qué bueno. Recién vi que se unió Surco. Así que nada, muchas gracias. Estuvimos dando gracias a cada uno de ustedes 5 que van a participar en los conversatorios estos, así que muchas gracias por sumarse a esta cruzada. Un poco la idea de los conversatorios tiene que ver con que definitivamente pensamos que la sociedad post-pandemia definitivamente va a ser una sociedad distinta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la universidad tiene mucho para decir a esta nueva sociedad. Y en ese sentido el taller Sudamérica, de alguna manera toma este desafío y juega un rol que nosotros entendemos protagónico, ¿no?, en la construcción de conocimiento. Entonces, esta nueva sociedad que se viene, definitivamente, yo creo que a la luz de estos días, lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando, la crisis del consumo indiscriminado, ver cómo países que de alguna manera eran potencias globales no pueden resolver por las políticas que han establecido problemas de salud básicos. Creo que esto va a hacer revisar
muchos paradigmas a los cuales estábamos tremendamente mal acostumbrados. Así que la idea de estos conversatorios es un poco eso, ¿no? Revisar algunas categorías que de algún modo están casi establecidas o con conocimiento establecido, y revisarlas, porque definitivamente el mundo, yo creo que a partir de este suceso de escala global, cambia, ¿no? Y está bueno revisar en términos regionales las categorías que nos propusimos. Sí, totalmente. Bastante de acuerdo. Y por otro lado, vamos a tener la oportunidad de estar revisando estos temas con personas, desde mi punto de vista, extremadamente sensibles, extremadamente inteligentes, grandes profesionales, pero por sobre todas las cosas, grandes personas, eh, que han hecho de su práctica profesional un reflejo claro de quiénes son como personas. Entonces, y bueno, y tenemos la oportunidad de, recién mencionabas a Surco, Juan Pablo Alarcón, de Chile. Eh, Tenemos la oportunidad de hablar con él el día lunes de arranque. Él va a estar interactuando con Nico Pinto da Mota. El martes voy a estar yo hablando con Enke, que es el representante de Estudio BAO de San Pablo. El día miércoles va a estar Marcelo Lenzi interactuando con Marta Masaglia de Semillas, Perú. Jueves Agustín Moscato con Ori Vivi, equipo de arquitectura de Paraguay. Y el viernes, como cierre estelar y hablando un poco particularmente de la enseñanza, van a estar Antonio Carrasco y Chelo Estarico de Uruguay. Así que, o sea, más allá de quiénes son ellos puntualmente, tenemos la oportunidad de hablar con gente de 5 países de la región durante toda la semana. Así que la verdad es que en ese sentido creo que vamos a poder construir un panorama bien rico en términos de reflexión, de coyuntura actual, de región, de territorio, bueno, cada uno de los ejes de las conversaciones, ¿no? Sí, recién pensaba, ¿no? Cuando ibas nombrando a todos, qué tremendo, ¿no? Que esta crisis que nos ha encontrado con unas herramientas que nos permiten comunicarnos en vivo en términos globales prácticamente. Ni el planeta ha tenido la capacidad para resolver esto en términos globales, ni siquiera la región, ¿no? Yo hoy pensaba y te escuchaba, ¿no? Pensar que ni siquiera la región ha logrado construir ni los más mínimos dispositivos o acuerdos que trascendieran el fenómeno de lo nacional, ¿no? A esto definitivamente nos ha llevado el modelo del capitalismo y del consumo indiscriminado, ¿no? Este grado de individualidad en el cual casi hemos perdido la capacidad de generar instituciones que de algún modo nos representen, nos convoquen, nos agrupen. La verdad que tenemos los instrumentos, la posibilidad de estar conversando hoy, y en ese sentido me parece que esta experiencia de los conversatorios es de alguna manera una especie de primer ensayo que viene a, de algún modo, renovar la estructura esta de pensamiento regional que armamos hace tanto tiempo, ¿no? Definitivamente las instituciones tienen que tomar estos desafíos, ¿no? Vivimos una época en que Sudamérica en este último tiempo, en términos, yo diría, políticos, ha casi desarmado los modelos institucionales que de alguna manera daban soporte a estructuras de relación formales, ¿no? Y hemos terminado en un sistema aislado, casi donde cada país resuelve por sí mismo el problema y no hay casi ensayos de interacción regional, ¿no? Es una lástima.
El taller en este sentido, me parece que este primer conversatorio va absolutamente en sentido opuesto, ¿no?, de lo que nos está pasando. Sí, lo interesante tal vez, y ya puntualmente en relación a lo que nos está tocando vivir a todos ahora, eh, algunos aislados obligatoriamente, otros voluntariamente, otros ni siquiera, cada uno con su dimensión en cuanto al problema, eh, pero nos pone por sobre todo muy en relieve esto que decís, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de generar instrumentos para abordar problemas de escala país, de escala región, de escala continente, de escala global, digamos, teniendo las herramientas al alcance de la mano? Esto por un lado, y como contrapunto de eso mismo, eh, también me parece que de forma institucional tenemos la capacidad de generar cosas con muchísima agilidad. Y tal vez, bueno, esto precisamente es un... me entró una llamada telefónica, perdón. Ah, Mi madre que no sabía de esto. Eh, ¿Cómo es? Bueno, me perdí un poco. Ah, bueno, y decía, el hecho de tener todo esto al alcance de la mano hace que, por ejemplo, este ciclo lo hayamos armado muy rápidamente como reacción precisamente a la incertidumbre respecto de cómo va a ser este año en la facultad. Si bien ya veníamos hablando con cada uno de ellos de hacer otra cosa que estaba planificada, que ya les contaremos. eh, Esto se armó muy rápido y yo creo que en ese sentido, ahí sí hay un dato que no me gusta mucho hablar de cuestiones generacionales, pero me parece que sí ahí hay un dato muy inherente a la forma en que la gente más cercana a mi edad opera hoy sobre la realidad, porque esto para nosotros de alguna manera u otra es relativamente habitual. Solemos conectar como muy fácilmente y armar cosas con muchísima agilidad, creo yo por estar relativamente acostumbrados al uso de estas herramientas. Y en el caso de muchas de las personas con las que vamos a estar hablando estos días, son personas que me tocó conocer en diferentes ámbitos, conferencias, en diferentes lugares, eh, en diferentes lugares del mundo inclusive, y haber podido sostener un vínculo casi cotidiano gracias a WhatsApp, por ejemplo, y estar permanentemente con ellos tratando de inventar cosas para hacer. Que en algunos casos es una pena que no podamos contar con soportes institucionales, pero en otros casos la carencia de esos soportes hacen que las cosas funcionen de manera relativamente ágil también. Entonces, me parece que ahí hay como una reflexión que es como de doble entrada, que está bueno como poder hacer. está bueno, está bueno. El tema es que la institucionalidad, que seguramente a la luz de la época se va a reconvertir, ¿no? Estas herramientas atraviesan la institucionalidad fuertemente, pero por ahora la institucionalidad es un modelo que de alguna manera está vigente y que de alguna manera ha resuelto en términos civilizatorios los problemas de la humanidad. Yo lo que creo que definitivamente el modelo que hasta ahora era vigente y de alguna manera aprobado, fuertemente va a entrar en crisis. Fuertemente va a entrar en crisis porque, no sé, la cuna de la educación, que era Europa, se cae a pedazos y los países desconectan gente para enchufarla a otro cuando gastaron millones de dólares en banalidades, ¿no? O sea, la verdad es que es una experiencia durísima que de alguna manera, entiendo yo, torcerá el rumbo civilizatorio hacia lugares mejores, más solidarios, más atentos al otro.
y en ese sentido me parece que nosotros desde la universidad tenemos un rol tremendamente importante para, más allá de los instrumentos, de las herramientas, de la posibilidad de hablar en vivo con 7 países a la vez, como vamos a estar haciendo en estos días, lo que definitivamente tenemos que pensar es en los contenidos. La universidad es el lugar, siempre decimos, donde uno aprende a pensar, y aprende a pensar en profundidad las cosas, con lo cual es un buen momento para revisar las cosas que pensamos, confirmar aquellas cosas en las cuales creemos y definitivamente armar los mejores escenarios donde en términos regionales podamos discutirlas, ¿no? Sí, total. Yo, mira, estaba pensando, mientras te escuchaba hablar, estaba pensando eh, en un concepto que acuñaba mucho Goethe, eh, que es el Zeitgeist, ¿no? Que es él lo definía algo así como el espíritu de tu tiempo, ¿no? Que es algo que todo el tiempo se va moviendo. Y él, cuando se refiere al Zeitgeist, de lo que habla es de como de esta emanación espontánea del espíritu de tu tiempo. Siempre, sea lo que sea, sea cual sea el tiempo en el que vivas, siempre va a haber una manifestación que ponga en relieve ese espíritu. Entonces, yo lo que me pregunto es si esto no es esa manifestación, es decir, uno puede entenderlo como algo que sucede y cambia las reglas del juego, o puede entenderlo como algo que sucede precisamente porque las reglas del juego ya estaban cambiando. Entonces, bueno, lo dejo abierto como pregunta, pero me resulta interesante pensarlo. Sí, está muy bien la reflexión, está muy bien. Yo no sé si vamos a respetar la media hora, creo que deberíamos respetarlo, ¿no? Como, Nos quedan 5 minutos. mira, ayer, voy a contar una interna. Ayer estábamos hablando con Nico Pinto de si estaba bien o no ponerle límite, porque él cree que media hora es poco tiempo. Eh, yo un poco de acuerdo estoy, porque la verdad es que estas charlas son charlas que dan gusto y está bueno como darles el andar que tengan, ¿viste? Como dejarlas fluir. Pero bueno, tengo miedo de aburrir al público también, así que lo decía el público, supongo. Hacemos una votación en vivo. No, yo, nada, como les parezca, pero cerraría, no sé, en 10 minutos. Me parece que está bueno que definimos que era media hora y hagamos 35, Muy 40, bien. no mucho más, porque también está bien definir cómo van a ser las cosas y cumplirlas. Yo tenía ganas simplemente de recorrer en 1 minuto solamente por qué elegimos los temas, que me parecía bueno por ahí compartirlos con la gente, ¿no? Con los amigos. Recién subió Marcelo Danza y nos mandó un Ahí abrazo. están, los veo a los chicos de Paraguay, lo veo a Mirá, Gus Diegues también. qué lindo. También lo vi a Diego Pérez de Fábrica de Paisaje. Hay muchos amigos viéndonos. Bien, estamos saludando bigeneracionalmente. Eh, entonces, nada, tenía ganas de repasar muy, pero muy rápidamente los temas, eh, porque me parecía que estaba bueno de algún modo aprovechar también este primer Ahí encuentro. perdón, Marce, ahí nos dicen que no hay apuro. Bien. Bueno, la gente, ¿viste? Eh, bueno, también saludar a muchos alumnos que sé que se habían sumado, alumnos que van a cursar con nosotros este año, que están subiéndose, así que también saludarlos a ellos porque es el primer encuentro que tenemos, que habitualmente hacemos como unos encuentros. Ahí está Valentina, que no sé si está en Catamarca o qué, es alumna. Que es bueno saludar, siempre hacemos como unas charlas inaugurales en el taller y la verdad es que es bueno este modo de encontrarnos. Los temas que de algún modo vamos a charlar esta semana y que
está bueno aprovechar este primer día de encuentro, Luchi, que estamos charlando, para enunciarlos y dejar simplemente 2 líneas abajo de cada tema que tienen que ver por ahí con algunas preocupaciones personales y uno le dan ganas de participar en todos, ¿no? Pero bueno, voy diciéndolos un poco como de lo general a lo particular, más allá de que después en la estructura del armado de los días van a ir de lo particular a lo general. El primero tiene que ver con la enseñanza. Y definitivamente para nosotros la enseñanza es una de las cosas casi medulares, ¿no?, de lo que sucede en la universidad. Hace un ratito decía, la universidad es el lugar donde uno aprende a pensar en profundidad las cosas, porque definitivamente siempre decimos, los arquitectos no somos profesionales, somos fundamentalmente intelectuales, seres sociales comprometidos con el lugar y el tiempo que nos toca vivir, y fundamentalmente seres sociales que están comprometidos en la transformación de la realidad que les toca vivir. Con lo cual, la enseñanza, siempre pienso, debería haber una escuela sudamericana, ¿no? Debería estar institucionalizado, deberíamos armar una facultad sudamericana, elegir dónde la ponemos, no sé, sobre el río Uruguay, en la frontera con Brasil. Sería fantástico armar una escuela sudamericana y enseñar arquitectura, y enseñar historia, y enseñar todo, mirándolo desde acá, que es una cosa tan difícil. Casi todos nosotros fuimos educados con una matriz de educación centroeuropea, ¿no? Y después terminamos como ajustando los modelos para comprender la realidad desde unos modelos incompletos, porque fundamentalmente no los armamos nosotros. Así que Tal vez podríamos ponerla en Cusco, ¿no? podríamos ponerla en Cusco. Buenísimo, buenísima idea. Podríamos armar ahí Facultad de Arquitectura Sudamericana en Cusco y empezar a entender los problemas que tenemos nosotros desde acá. Bueno, solamente preguntas que uno se hace y deseos que uno se hace. El otro tema es la región. La región es un fenómeno tremendamente interesante en el cual yo creo que nosotros hace 20 años, cuando armamos el taller, tuvimos un rol importante, ¿no?, sesgado para nuestra generación en ese momento. Teníamos como una especie de preexistencia, que fueron los seminarios de arquitectura latinoamericana, Jorge Moscato, Cristian Bosa, que falleció hace poco. Mucha gente trabajó en una época en construir una especie de matriz transversal que lo juntara, desde un lugar, para mi gusto, medio raro, que era el lugar de la resistencia, ¿no? Yo creo que lo fantástico que de algún modo construimos nosotros hace 20 años, que de algún modo tiene vigencia, porque de hecho el taller Sudamérica sigue siendo expresión de eso, y este pase de manos que estamos haciendo ahora a los jóvenes también sigue en esa línea. Creo que la gran inteligencia, de alguna manera, de algún modo que se puso en juego en ese momento, fue que nos reconocimos distintos. El fenómeno de la igualación que surgió en aquella época, y de hecho surge con la Comunidad Europea, y que finalmente lo lleva a la crisis, porque España no es igual a Alemania. Digo, basta ver las cifras de infectados y muertos para que uno se dé cuenta que Alemania y España no son lo mismo, con lo cual los fenómenos de igualación no tienen buenos destinos. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene hoy la producción sudamericana de arquitectura es que nos reconocimos distintos, y que lo que se hace en Paraguay, las maravillas que hace toda la escuela paraguaya de arquitectura, es tremendamente distinta a la maravilla que hace la escuela paulista de arquitectura. Ni los
paraguayos se meten a hacer grandes luces de hormigón, ni los paulistas se meten a hacer ladrillos cribados y estructuras de grandes luces con ladrillo. Y a mí me parece que una de las grandes virtudes que ha tenido la construcción transversal que de alguna manera construimos en este tiempo, tiene que ver con reconocernos sudamericanos, pero sabernos distintos, ¿no? Creo que esa es una de las mejores cosas que hemos logrado hacer en este tiempo. Hoy hablar de Sudamérica es como una cosa muy natural y muy normal, y las redes transversales que a nosotros nos costaban armar por mail, ustedes la viven muy fácilmente con 2 botoncitos. Me parece que ahora el gran desafío que tenemos es definitivamente ser nosotros y no ser lo que desde Centro Europa nos quieren hacer ser, ¿no? Ya nos dieron un premio Pritzker a Chile y nos pusieron como en la estantería de los premiados, y me parece que ahora la gran dificultad que tenemos es... Otro Brasil. ¿Eh? Otro Brasil. Otro Brasil, sí, pero creo que, que el gran desafío que tenemos ahora es que si nos premiaron porque Centro Europa está agotado del consumo indiscriminado, y como nosotros hacemos cosas con 2 palitos y ellos nos aplauden, no nos volvamos como unos monigotes haciendo cosas con 2 palitos toda la vida para satisfacer la pena. Al respecto de eso, me pregunto si para nosotros hoy esos premios, o sea, esas validaciones que vienen del eurocentrismo, básicamente, si para nosotros tienen el mismo valor, ¿no? Como, bueno, tal vez inclusive para nosotros los premios más valiosos ya no sean esos. Bien, buenísimo, pero digamos que en alguna medida Centro Europa está poniéndole premios a las arquitecturas laterales, ¿no? A la India, a Sudamérica, digo, Australia. En todo caso eso podemos verlo como un registro de ampliación del espectro de la mirada europea. Y me parece que ahí hay como dos entradas, otra vez. Una es esa y la otra es lo que para nosotros es importante, desde acá, desde nuestros lugares, desde nuestras interacciones y demás. Yo creo que sí hay algo que es extremadamente valioso de nuestras producciones, más allá de la arquitectura, inclusive diría, como de la forma en que percibimos la vida en general, es que muchas veces lo que para nosotros resulta más valioso tiene que ver con el factor humano y no tanto con el laurel, ¿no? Con la medalla. Sí, yo justo leía a Flor que decía, son muy europeos también, porque pensar en premios, dice ella, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo es leer la cultura. Nosotros somos, como arquitectos, fenómenos de la cultura, ¿no? Entonces, lo que tratamos de leer es que Centro Europa, de alguna manera, a partir de la crisis del consumo indiscriminado, empieza a mirar los lugares donde las cosas se hacen con menos. Lo fantástico o lo importante para nosotros, que hacemos cosas con menos, sería no repetir esta condición indefinidamente, ¿no? Me parece que se nos pone en un lugar un poco bravo, en los cuales de algún modo podemos terminar siendo como una especie de caricatura de los pobres, y sería una lástima, ¿no? Sí, tampoco es menor el hecho de que empiecen a mirar hacia acá después de la crisis de 2008. Digo, me parece que ahí hay un montón de cosas se nos puede extender la charla a 6 horas. Si no, pasemos al territorio, que es el tercer punto. El territorio, definitivamente el territorio es nuestra métier, ¿no? O sea, los arquitectos, para mi gusto, definitivamente hemos abordado el territorio como el lugar de reflexión por excelencia. Es como una dimensión que estaba de algún modo abandonada y de la cual nos tenemos que ocupar definitivamente, ¿no?
Y en ese sentido, Sudamérica, vivimos en un lugar fuertemente traccionado en términos territoriales. Si uno piensa que en términos geopolíticos el mundo se dio vuelta, nuestra matriz de infraestructuras regionales está toda atrasada para salir por el Atlántico, y hoy el que pulsa es el Pacífico y la región necesita darse vuelta, y todo lo que salía para un lado tiene que salir para el otro, y definitivamente hay una cordillera en el medio, y vemos que los chinos, que hoy son casi primer potencia mundial, invierten y financian infraestructuras para agujerear la cordillera y permitir que todo lo que salía para allá salga para allá. Digo, los arquitectos, ¿vamos a mirarlo por tele? Digo, la pulsión de la economía global va a organizar nuestro territorio, porque digo, esta matriz territorial sigue siendo extractiva, ¿no? Nuestra historia está hecha por la extracción, desde los españoles y los portugueses que se sacaban el oro y la plata, después los ingleses organizan el territorio con ferrocarriles, se llevan el grano y la carne, y ahora China nos agujerea la cordillera para que todos los commodities y la materia prima salgan al Pacífico. Definitivamente, en Sudamérica, ¿cuándo vamos a reorganizar nosotros el territorio? ¿Cuándo vamos a tener infraestructuras de integración territorial para que podamos intercambiar gas con Bolivia, vender autos y traer commodities con Brasil? ¿Cuándo vamos a organizar una infraestructura dentro del continente sudamericano que resuelva valor agregado para las cosas que fabricamos? ¿No es métier nuestro también, de los arquitectos, esta escala, la escala del territorio? Pensaba Sí, eso. no, está bien. Creo que en alguna medida sí, y también ahí tenemos como un desafío adicional como disciplina, que es finalmente aprender a trabajar en interacción con otras disciplinas, ¿no? Como en saberes colectivos y demás. Me parece que son desafíos que desbordan por tanto el conocimiento disciplinar, que, bueno, como prácticamente todos los desafíos que hoy nos proponemos afrontar, porque lo mismo aplicaría para la mirada respecto de los déficits de vivienda en nuestros países y demás. Digo, me parece que ahí hay un paso grande a dar. Creo que hay dos pasos grandes a dar anteriores a eso. El primero es este, que tiene que ver con la capacidad de interacción de nuestro saber disciplinar. Y el segundo tiene que ver con el siguiente tema, que es región, pero región vista en términos culturales y políticos, ¿no? Porque me parece que tampoco tenemos habilitados todavía las herramientas políticas ni culturales para que todo eso sea posible. Totalmente. La verdad es que hablamos de la región, pero en términos geopolíticos, yo creo que las infraestructuras pendientes que tenemos, recién pasó un mensaje que decía: aguante la hidrovía Paraná-Tieté, debe haber sido un amigo paulista, ¿no? Poniendo en relevancia una condición que es maravillosa. Sao Paulo y Buenos Aires están conectados por agua. O sea, si uno pone un barquito de papel en Sao Paulo, después de varios días desemboca en el delta del Paraná. Hay unas represas que habría que bypasear en algún punto, ¿no? Pero definitivamente la hidrovía que vincula a Sao Paulo, hay un proyecto de Paulo Méndez de Rocha muy bueno de armarle a Sao Paulo un puerto interior, ¿no? No el puerto que tienen Santos hacia el océano, sino uno desde adentro, y de algún modo vincular el puerto de Sao Paulo sobre el Tieté con el puerto de Buenos Aires. Esa hidrovía que vincula el Paraná y el Tieté también podría vincularse con el Amazonas, también podría vincularse con el Orinoco y generar una hidrovía por adentro de Sudamérica
que nos permita, como bien decís vos, Lucho, en el marco de otras políticas de integración, que definitivamente no nos tocan directamente a nosotros como arquitectos, lo que nos toca es pensar en esta escala de infraestructuras en términos territoriales, que estas políticas de integración, de intercambio, ¿no?, encontraran unos sistemas físicos favorables, no como ahora que tenemos sistemas físicos de integración desfavorables. Vamos a las ciudades, que es la otra conversación, si no nos vamos a extender hasta las 12 de la noche. Las ciudades es un desafío tremendo, ¿no? Yo cuando pensábamos en el tema de las ciudades, decía, pensar que hace cuánto tiempo estamos repitiendo el tema este de la densificación como solución para nuestras ciudades, ¿no? Repetimos el fenómeno de la densificación, yo creo que de modo acrítico, ¿no? Uno es ese. Y la otra cosa que repetimos de un modo acrítico de la densificación en un territorio donde, como en Sudamérica, donde las ciudades ocupan el 5% del territorio, ¿no? O sea, tenemos más territorio abierto y libre que ocupado. Y el otro tema importante me parece que es el fenómeno este de las smart cities, ¿no? Toda esta cosa de vuelta, ¿no?, que nos viene desde afuera y que repetimos, no todos, por suerte, pero que se repiten en los ámbitos de discusión de las ciudades, ¿no? La sustentabilidad, el cuidado del ambiente, la conectividad, las ciudades inteligentes, ¿no? ¿Cuándo armaremos una agenda sudamericana de ciudades, donde el primer, seguramente, tema, antes que las smart cities, son la fuerte asimetría social que tienen nuestras ciudades? Fundamentalmente porque la fuerte asimetría social la tienen nuestras sociedades. Yo creo que el gran tema de nuestras ciudades, que tiene que ver con el gran tema de nuestras sociedades, es la asimetría. Vivimos en unas sociedades de un grado de asimetría tremendo. Tenemos la suerte de estar conectados, conversando en estos términos en este momento, y más de la mitad de Argentina está tratando de resolver las cuestiones más básicas de supervivencia. Con lo cual, el tema de las ciudades es un tema tremendamente apasionante, ¿no? Tremendamente apasionante. Sí, ahí creo que se ponen en relevancia un montón de datos que son datos muy identitarios de nuestra región, ¿no? Y en este caso incluyo a los países centroamericanos en la lectura. Porque, bueno, porque nos hermana como cierta cuestión histórica, cultural y etcétera, obviamente. Pero por otro lado, digamos, por empezar, América en general es por excelencia el continente urbano, ¿no? Es el continente donde la mayor proporción de los habitantes del territorio viven en ciudades. Y esto asciende por encima del 80%. En Argentina en particular estamos en el 90 y tanto por ciento de habitantes. Hubieron procesos muy similares. Por un lado, la fundación de ciudades con matrices extranjeras, con matrices importadas o traídas a la fuerza. En algunos casos, superponiendo esas matrices sobre matrices existentes, y lo vimos muy claramente en Mendoza hace unos años, o en otras ciudades de la región. Pero en todos los casos se dieron procesos de conurbanización muy agresivos que empezaron cerca de la década del 50 del siglo pasado. Entonces, ahí hay como lecturas también interesantes a hacer. Y por otro lado, esos fenómenos dieron por resultado algo que hoy es uno de los temas de análisis, desde mi punto de vista, por excelencia, que es el fenómeno de las megalópolis, ¿no? Como la lectura de ciudades ya trasciende a la ciudad y empieza a hablar de conglomerados urbanos que articulan una serie de ciudades y que conforman fenómenos que trascienden las lógicas tradicionales de la ciudad.
En Latinoamérica tenemos 5 de las 20 más grandes del mundo, ¿no? O sea, Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, DF, y se me escapa alguna, pero son 5 de 20. Entonces, para nosotros, más allá de que está esta otra lectura, de que el 90 y tanto por ciento de nuestro territorio o sea, es territorio antropizado en su mayoría, pero no habitado, y que hemos hecho desastres con las reservas de biosfera que tenemos, también hay otro análisis que es este, ¿no? Como, bueno, de repente nuestras ciudades se convirtieron en artefactos a ser analizados porque hasta hace poco tiempo no existían, ¿no? No solo por su tamaño, sino por las articulaciones que generan, por los niveles de desigualdad con los que negocian y por toda la cuestión social que da por resultado de esos aparatos. Entonces, y después hay otra reflexión que quería hacer que aterriza definitivamente en el último tema, que es también pensar con mucha profundidad cómo estas interpretaciones y estas lecturas que hacemos de nuestras realidades, nuestros territorios, nuestras agendas, nuestra región, nuestras ciudades y demás, se traducen en arquitectura, porque muchos de nosotros aprendimos a pensar arquitectura con argumentos que tampoco son de acá. Entonces, de repente, bueno, todo esto empieza como a tener algún sentido, ¿no? O sea, irse a Iquitos, por ejemplo, a entender el territorio y producir una serie de estrategias urbanas y arquitectónicas y demás, más allá del sentido en sí mismo que tiene el hecho, tiene un sentido lateral que es desplazar el eje del pensamiento para que después cada uno de nosotros, y en particular y por sobre todas las cosas los alumnos, puedan pensar en cómo producir la arquitectura que les toque producir en el lugar en el que les toque producir. En la gran mayoría de los casos será en las ciudades, pero que empiecen a pensarla desde inteligencias no necesariamente heredadas, ¿no? Entonces Junto, ahí te dejo la pelota picando para el último no, tema. no, te completo una cosa de la cual estuviste hablando, ¿no? Para cerrar el tema de las ciudades, que junta un poco el tema de la enseñanza, la ojalá escuela sudamericana, porque empezaríamos a estudiar lo que tendríamos que estudiar, que es este fenómeno de que vivimos en Buenos Aires, en una ciudad que tiene una matriz radial, ¿no? A partir del puerto, montada sobre una geografía que es de una planicie inclinada hacia el río, que se mete en el agua, con ríos paralelos, ¿no? Nadie razonable que hubiera estudiado en la Escuela Sudamericana de Arquitectura, en un territorio que es inclinado hacia el río suavemente, con ríos paralelos, monta una ciudad radial, ¿no? Por eso es importante estas cosas de construir un pensamiento desde acá, digo, alejarnos un poco de estas matrices de pensamiento tan ajenas que nos hacen, bueno, como sucedió con todas nuestras ciudades que tienen una matriz tan ajena a la lógica geográfica que tienen por debajo, ¿no? Mira, yo Eh, te voy a contar algo que no sé si debería contar, porque hasta donde entiendo es como bastante ultra secreto, pero estamos en confianza, ¿no? No sale de acá. Estamos en confianza, no sale. Bueno, con Álvaro García Resta nos invitó a varios estudios de diferentes edades y tamaños y demás, a participar de unas mesas de discusión en torno a los códigos, a los diferentes códigos de edificación, el código de planeamiento, y una de las cosas que estamos elaborando con Nacho de Bulla es una especie de cartografía del territorio que está por debajo de Buenos Aires o del territorio original de Buenos Aires para superponer con el mapa de zonificación de la ciudad, ¿no? Para ver si a través de ese tipo de herramientas empezamos a entender que hay un suelo por debajo que no tiene tanto que ver con las características de cada uno de los barrios y con las tensiones del mercado inmobiliario, sino que en realidad tiene que ver con un territorio que funciona de una manera en los bajos, de otra manera en los altos,
y que la arquitectura que producimos, por más que sea una casa, debería dar cuenta de alguna forma de eso. Entonces, pensar en herramientas que de alguna manera legislen esos procesos de lectura del territorio, en realidad hoy para nosotros se vuelven mucho más relevantes que el pensamiento utópico de la ciudad de Buenos Aires una vez que se desentuben los arroyos, ¿no? Que también es válido. Pero digo, hoy es una mirada prácticamente imposible. Entonces, a mí me resulta interesante esto, ¿no? Como de buscar la forma de hacer que las herramientas que realmente tenemos al alcance de la mano eh, puedan lograr producir, aunque sea pequeñas alteraciones sobre esas lógicas, ¿no? O sea, cada edificio, cada construcción que hacemos en la ciudad de Buenos Aires puede incorporar eh, lecturas territoriales, más allá de la producción de la arquitectura en sí misma, ¿no? Me parece que esa es una responsabilidad que deberíamos poder asumir. Y obviamente vos y yo estamos hablando de Buenos Aires porque es como el territorio en el que vivimos, el que nos interpela todos los días y sobre el que muchas veces producimos la arquitectura que hacemos. Pero esto aplica a cualquier ciudad y territorio en la región. Así es, así es. Así es, y más cuando a partir de haber viajado uno va entendiendo lo diverso, lo diversa que es la geografía en Sudamérica. Vamos Totalmente. al último tema, que son obras, que como decíamos vamos a empezar mañana con este primer tema, y que tiene que ver fundamentalmente con esta acción más pequeña o más medida o más controlable o más habitual que tenemos los arquitectos, que es en definitiva la posibilidad de la obra, ¿no? A mí me gusta siempre pensar que la obra definitivamente es el lugar donde uno puede transformar la realidad. Y una obra es una oportunidad increíble para destinar mucho tiempo a pensar qué quiero decir con ella, ¿no? Siempre decíamos que en la facultad uno aprende básicamente a hablar. Se enseñan las destrezas, se enseñan las cuestiones instrumentales y lo que tratamos de hacer en el taller mucho tiempo y como cosa más importante es definitivamente aprender a saber qué decir, ¿no? A tomarnos el tiempo que necesitamos para que cada obra sea de alguna manera una herramienta de transformación de la realidad. Más fácil es para las obras de escala pública, eh, pero cada una de las obras que hacemos son oportunidades de algún modo para transformar la realidad. Y en ese sentido, la oportunidad de hacer esta recorrida por distintos países de Sudamérica, por distintos climas, por distintos contextos, ¿no? Seguramente nos dé la oportunidad de revisar distintas pertinencias, ¿no? Siempre que en el taller decimos buscar cuál es la acción más pertinente, ¿no? En términos de arquitectura. Salirnos fundamentalmente de los modelos preestablecidos y entender en profundidad los sitios para construir aquellas arquitecturas que mejor hablen de cada lugar. Sí, tal cual. Bueno, es un poco a lo que apuntaba con la reflexión anterior. Y acá, digamos, ya voy a pasar, me voy a permitir volver a mencionar a los invitados porque me parece que en sus obras esto queda como muy claramente reflejado, ¿no? Eh, son todos estudios, como dije al principio, si alguien, seguramente algunos de los que están viéndonos no estaban, eh, el día lunes, digamos, todos los estudios están tagueados en los diferentes posteos que fuimos haciendo esta semana, con lo cual
cualquiera de ustedes puede entrar a sus Instagram o a sus páginas de internet a ver la obra. El lunes mañana a las 7 de la tarde empieza Juanpi Alarcón, con el que precisamente vamos a hablar de este tema, de la obra. Va a charlar con Nico Pinto da Mota. Juanpi es oriundo del sur de Chile, estudió en la Universidad de Talca, tiene como una primer práctica, digamos, relativamente ligada a las lógicas de Talca y después empieza como un periplo de inquietud personal un poco más amplio y demás, y empieza como a derivar un poco esa obra, pero tiene un registro muy profundo que se manifiesta en un libro que publicó, que es un libro de fotografías de arquitecturas vernáculas del sur de Chile, que es una delicia. Siempre que menciono ese libro lo describo de la misma manera y se lo recomiendo a todo el mundo. Juanpi seguramente nos ilustrará un poco más respecto del libro. Pero bueno, después su obra empieza como a reproducir un poco ese bagaje cultural del que se fue haciendo y demás, que tiene como un arraigo territorial muy profundo. El siguiente estudio con el que vamos a dialogar es Bao, un estudio muy joven de San Pablo. Me va a tocar a mí el placer de charlar con Emke, que es alguien a quien quiero mucho, que conocí hace relativamente poco, pero de repente encontré en él una especie de hermano galáctico. Hemos vivido muchísimas aventuras juntos en muy poco tiempo. Y bueno, la obra de ellos es una obra que para mí también pone de manifiesto un registro extremadamente contemporáneo que tiene que ver con unas formas de interacción como muy profundas con otros campos, tanto disciplinares como no disciplinares, lo cual producen como un nivel de novedad súper interesante, como una frescura súper interesante y una posición sobre todo política e ideológica muy profunda, ¿no? Como muy clara en el caso de ellos. Ya dará cuenta de sus posiciones en que cuando charlemos, lo único que voy a anticipar es que obviamente está un poco enojado con Bolsonaro, así que bueno, eso más o menos orienta, orienta un poco la... bueno, el día miércoles van a estar, va a estar Marta Massaglia, que es una arquitecta italiana, oriunda de Italia, radicada en Perú hace muchísimos años. Hace también muchos años que ejerce su práctica en el Perú con un estudio que se llama Semillas, que también se los recomiendo muy profundamente. Semillas tiene una particularidad que es que casi toda su obra se produce en la selva peruana, en marcos de muchísima carencia, y muchas de ellas son escuelas rurales, hechas en asociación, proyectadas en asociación con organizaciones no gubernamentales y con equipos de trabajo de madres y etcétera. La verdad es que es súper interesante su trabajo, y también precisamente por el semillas, eh, precisamente por las características de su trabajo, se ve una obra maravillosa, con un nivel de sensibilidad hermoso. O sea, busquen la obra y deleítense. El jueves van a estar unos grandes amigos también, Ori y Vivi, equipo de arquitectura de Asunción, Paraguay, que van a estar hablando con Agustín Moscato. Y Ori y Vivi, bueno, para mí son unos genios, son dos chicos de 30 y pocos años, pareja ellos. Seguramente conozcan algunas de sus obras porque son obras que en los últimos años salieron muy publicadas, especialmente su estudio, que es una piecita, un cubito de tapiales de adobe compactado con unos paños fijos de vidrio tomados a filo, una preciosura de lugar. Ori Vivi
tienen una práctica también bien interesante en torno a la revisión de las técnicas constructivas y de las lógicas espaciales y sobre todo de la capacidad de ciertos materiales y ciertas articulaciones entre espacios en descubierto, semicubiertos y sobrecubierto, que de alguna manera como revisan la capacidad del dispositivo arquitectónico de gestionar sus propios recursos energéticos, ¿no? Para no, o sea, no me interesa ponerlo en términos de sustentabilidad porque me parece como un tema trillado, pero sí cuando lo vemos como ejemplificado de manera muy cabal en una obra arquitectónica, nos damos cuenta que en realidad, bueno, hay mecanismos que son bastante más interesantes, ¿no? Bueno, ellos en su obra lo tienen muy presente y también es maravilloso lo que hacen. Y por otro lado, ellos son como el exponente más joven de un linaje que ya todos conocemos del Paraguay, que se inicia con Solano y Joseto y etcétera. Ellos son posiblemente de los jóvenes el estudio que tiene más presencia y más fuerza. Y ha renovado muchísimo el espíritu de, por ejemplo, el colectivo Aqua Alta, que es un proyecto bien interesante también, que nuclea a todos ellos de manera muy horizontal, precisamente hablando de la problemática de las ciudades y demás. Aqua Alta es, desde mi punto de vista, un ejemplo como muy claro a estudiar desde lo que podemos hacer cuando nos vinculamos horizontalmente sin intereses personales y sin ser mediados por los egos. Bueno, en el fondo, Ori y Vivi súper recomendados también. Y el cierre... Solo hago un paréntesis a raíz de lo que decías de la... Producción, ¿qué está pasando, producción? Estaba bien, de 7 a 7 y media, ahora las redes colapsan, ¿viste? Nos quedamos sin... Sí, no, aparte, ¿viste? Ya se vienen los aplausos, todas las ceremonias del final del día, no queremos interferir eso. Pero bueno, estaba cerrando presentando a mis amigos uruguayos, también gente con la que tengo una relación de amistad, los quiero muchísimo. Y bueno, lo que decía precisamente es que ellos están teniendo un rol de mucha responsabilidad, tal vez el análogo al nuestro en Taller Danza. Y eso de alguna manera nos hermana más todavía y precisamente ellos van a cerrar hablando de esto, de educación, enseñanza y el mapa por ahí académico. Así que bueno, eso es todo, esas fueron todas las presentaciones. Queridos amigos, les agradezco muchísimo el entusiasmo y las ganas de participar en todo esto. Todos ellos me han respondido con muchísimo entusiasmo a la invitación, con muchísimas ganas e inclusive ofreciéndose para mucho más de lo que les estaba pidiendo, así que les agradezco de corazón en nombre de todos. Así que bueno, eso es todo. Bien. Esto recién empieza, tenemos toda la semana por delante. El desafío que nos propusimos es la sociedad definitivamente va a cambiar después de esta pandemia. La universidad tiene muchas cosas para decir. El taller Sudamérica asume la responsabilidad de algún modo de ser protagonista en la construcción de estas nuevas certezas. Hay un tiempo para pensar, un tiempo para reflexionar y un tiempo para ser más sudamericanos que nunca. Así que gracias de corazón a todos los invitados que nos están acompañando desde hoy, de haberse sumado a esta cruzada, a este viaje sudamericano. Gracias a todos los que participaron, a todos los nuevos alumnos que hoy nos acompañaron en esta primera experiencia. Y a todos los amigos regionales que fueron apareciendo por ahí y fuimos reconociendo y saludando. Así que nos vemos mañana a las 7, a la misma hora. Por el mismo canal, ¿no? Por el mismo Vaticanal, sí. Chao. Hasta luego.